En el planeta Zorak, donde el cielo grisáceo se encontraba en constante tormenta y las montañas de cristal se alzaban como gigantes dormidos, las criaturas que gobernaban eran una raza alienígena conocida por su furia salvaje, los Alcar. Eran seres de pura musculatura, cubiertos de escamas de un negro profundo. Sus ojos resplandecían con un brillo dorado, y sus colas, gruesas y poderosas, podían desgarrar cualquier obstáculo. Pero lo que los hacía verdaderamente temibles no era su fuerza física, sino su reina, Orit, la más poderosa de todas. Orit, conocida como la Desgarradora, no solo gobernaba con puño de hierro, sino que era una figura aterradora por su voluntad indomable. Durante siglos, su raza había dominado las estrellas, aplastando a todo aquel que se cruzara en su camino. Sin embargo, había algo peculiar en ella. Los Alcar, aunque guerreros imponentes, se regían por reglas de jerarquía muy estrictas, y Orit, habiendo rechazado a todos los hombres de su especie, se consideraba por encima de todo. No solo rechazaba a los que se acercaban a ella buscando una alianza, sino que tenía la firme creencia de que ningún hombre, ni de su propia raza, ni de ninguna otra, era digno de tocar su corazón o su trono. La invasión de Zorak por parte de otras razas era una realidad diaria. Sin embargo, Orit siempre había sido imbatible, no solo en combate, sino en su capacidad de hacer que las alianzas cayeran de rodillas ante su poder. Ningún hombre, por poderoso o sabio que fuera, había logrado imponerse ante ella. Era un día gris. El viento soplaba a través de los cañones metálicos de la ciudadela de Orit, cuando el ejército Salcar se vio sorprendido por una flota humana, un pequeño grupo de exploradores enviados desde la Tierra en una misión diplomática. Pero, lejos de ser una delegación pacífica, la misión se convirtió rápidamente en el inicio de un conflicto que cambiaría el destino de ambos mundos. Eric Bass, un hombre sin relevancia más allá de su papel como granjero, se encontraba entre los pocos humanos destinados a esa misión. A pesar de no ser un diplomático ni un soldado, su presencia en Zorak fue decidida por accidente. El último momento de la misión había quedado en manos de los exploradores más veteranos, pero un problema logístico llevó a que él fuera elegido de última hora. Un ser aparentemente común, sin ninguna habilidad especial o habilidad para tratar con alienígenas. La llegada de los humanos no fue recibida con la dignidad que su especie esperaba. En lugar de una bienvenida, los Alcar los rodearon con sus unidades mecánicas de guerra, seres blindados que solo tenían una misión: destruir a los intrusos. Los humanos, desarmados y desbordados por la magnitud de la situación, eran presa fácil. Los Alcar, con su superioridad militar, esperaban una victoria rápida. Sin embargo, Eric no temía. De hecho, parecía ser el único ser humano entre los exploradores que no mostraba ni miedo ni desesperación. Mientras sus compañeros se arrodillaban, buscando una salida pacífica, él mantuvo una postura recta y desafiante. Fue entonces cuando los ojos de Orit, observando desde lo alto de su trono de obsidiana, se posaron sobre él. No fue la arrogancia lo que captó su atención, sino la audacia de un hombre que, sin armas y sin protección, desafiaba a toda su raza con una calma imperturbable. Los Alcar habían aprendido que aquellos que no temían eran los más peligrosos. Orit, intrigada y molesta a la vez, decidió hacer de Eric su objetivo. Sabía que cualquier líder digno de su trono debía demostrar su poder, y eso se lograría derrotando a este hombre. Un ser humano, aparentemente insignificante, que se atrevía a desafiarla de una manera que ningún otro hombre lo había hecho jamás. La reina no hizo esperar mucho tiempo. Ordenó que lo trajeran ante ella. Eric, sin dudarlo, fue llevado a su presencia, enfrentándose a la mirada ardiente de la reina Salcar. Ella observó su rostro humano, sin adornos, sin señales de grandeza, pero algo en él la desconcertaba. Era su mirada, directa, sin miedo, casi desafiante. Algo en la profundidad de sus ojos despertó un sentimiento que Orit había creído muerto hacía mucho tiempo: la curiosidad. En ese momento, la voz de la reina resonó en toda la sala, grave y poderosa. ¿Por qué no temes, humano? ¿Por qué no te arrodillas ante tu reina, ante tu conquistadora? Eric, que ya había estado bajo la sombra de muerte tantas veces en su vida, no pudo evitar sonreír levemente. No era valentía ni desafío, simplemente una reacción de su naturaleza humana.
la capacidad de mirar al abismo y no dejarse cegar por él. No soy un súbdito ni un esclavo, mi reina, respondió Eric, manteniendo la mirada. Vengo de un planeta donde hemos aprendido a luchar, a resistir, no por nuestra vida, sino por nuestra libertad. Y aunque esté en su mundo, no soy su siervo. Las palabras de Eric, simples pero llenas de una energía que Orit jamás había experimentado, resonaron en su mente. Ningún ser, ningún hombre, jamás había hablado así ante ella. No solo era su arrogancia lo que la sorprendió, sino el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, su poder no lograba quebrantar a un ser. El ser humano no solo había sobrevivido, sino que había desafiado su visión del mundo. Esa misma noche, la reina Orit no pudo dormir. Durante horas, caminó por los pasillos de su palacio, pensando en las palabras de Eric. Había ganado muchas batallas, había destruido mundos, pero un simple humano había hecho que su imperio y su mente comenzaran a tambalear. La salvaje reina alienígena rechazó a todos los hombres hasta que un humano la hizo mendigar. Fue esta frase, nacida en su mente durante la madrugada, la que resonó más fuerte que nunca. Al amanecer, Orit sabía que las reglas del juego se habían alterado. No podía simplemente ignorar a ese hombre. Ya no era solo una amenaza a su autoridad. Era una puerta a algo que nunca había imaginado, algo mucho más poderoso que su furia. La posibilidad de ser vencida. Pero Orit no era una reina que se rendiría fácilmente. Si había algo que la motivaba más que su poder, era su deseo de aplastar todo lo que se atreviera a desafiarla. Eric Bass sería su prueba. Y esta vez, ella no dejaría que ningún hombre, humano o Salcar, la hiciera mendigar. El viento cortante de Zorak azotaba la ciudadela mientras Orit se preparaba para lo que sería el mayor desafío de su vida. Desde el momento en que Eric Bass había hablado con tal descaro, desafiando todo lo que ella representaba, la reina Salcar sabía que algo dentro de ella se había quebrado. No solo se trataba de una cuestión de orgullo, era la primera vez que sentía una sensación extraña y peligrosa, incertidumbre. La arrogancia de su imperio había sido su mayor fortaleza, pero ahora una amenaza más insidiosa se cernía sobre ella. La reina sabía que debía someter a Eric, demostrarle que su especie, su raza, era infinitamente superior. Pero Orit no era tonta. No subestimaría a un hombre que había logrado no solo sobrevivir, sino desafiarla. Los humanos eran, en su mayoría, una especie sin gran poder físico comparado con el suyo. No obstante, había algo en su naturaleza que los hacía temibles: su resiliencia, la capacidad de resistir incluso cuando todo parecía perdido. Orit había oído historias sobre los humanos, historias de antiguos conflictos que les habían llevado a la victoria, historias de supervivencia en condiciones imposibles. Eric Bass representaba todo eso, y eso era lo que la aterrorizaba. El primer movimiento de Orit fue claro: desafiar a Eric a un combate. No uno común, sino un enfrentamiento singular, de cuerpo a cuerpo, donde él tendría que luchar no solo por su vida, sino por su supervivencia ante la reina misma. El desafío no fue negociable. Si Eric rechazaba, sería visto como una señal de debilidad, y la reina de los Salcar no permitiría que ningún ser viviente, humano o alienígena, le cuestionara su dominio. La arena del combate fue el campo de batalla más impresionante que Zorak había conocido. Una vasta explanada de roca negra donde los ecos de antiguas batallas resonaban en los rincones más profundos del planeta. Alrededor, los soldados Salcar formaban un círculo impenetrable, observando el enfrentamiento con una mezcla de expectación y arrogancia. Eric, sin embargo, no se sintió intimidado. Sabía lo que enfrentaba, pero también conocía su propia capacidad. No era un guerrero entrenado, pero su mente era su mejor arma. La astucia de un granjero que había trabajado la tierra durante años, buscando siempre el mejor ángulo para sus cultivos, ahora se convertía en su mayor fortaleza. Orit, armada con una lanza de energía pura, una extensión de su propio poder, avanzó hacia Eric. Sus ojos brillaban con intensidad, como dos soles caídos del cielo. Su cuerpo, un coloso de escamas y fuerza, se movía con una gracia letal, lista para destruir a su oponente. Pero Eric no estaba allí para luchar con la misma furia destructiva de la reina. Su única ventaja era el tiempo que podía ganar.
Y para ganar tiempo, debía conocer los movimientos de su oponente, predecir sus ataques y aprovechar cualquier brecha en su defensa. La reina atacó primero. Su lanza se desplazó con una velocidad que habría pulverizado a cualquier humano normal. Pero Eric, en un movimiento desesperado, se lanzó hacia un lado, esquivando el golpe mortal por un par de centímetros. La tierra a su alrededor se astilló cuando la lanza de Orit impactó en el suelo, creando una explosión de energía que hizo vibrar el campo. «Impresionante», murmuró Eric para sí mismo, respirando rápidamente. No era un combate convencional, no estaba luchando para matar, sino para aprender. Cada movimiento de la reina era una lección, cada acción una pista de cómo podía sobrevivir. Aunque el miedo era un sentimiento natural, Eric había aprendido a controlarlo en los campos de batalla de su propia vida. Y ahora, en la arena de Zorak, ese control era lo único que lo mantenía con vida. Orit no se detuvo. Cada ataque era más feroz que el anterior, y la fuerza de sus movimientos enviaba ondas de choque que quebraban el suelo bajo los pies de Eric. Sin embargo, el humano comenzó a notar algo. La reina no estaba jugando con él. No era simplemente una demostración de poder. Estaba probando algo. Su furia, aunque imponente, parecía tener un propósito. Orit quería que él fuera más que una víctima. Quería que fuera un adversario digno. A medida que la batalla se alargaba, Eric comenzó a comprender las verdaderas intenciones de la reina. Ella no deseaba matarlo, al menos no de inmediato. Su desafío no era solo físico, sino psicológico. Orit estaba buscando un enemigo digno, alguien que pudiera darle una razón para reconocer que no todo estaba perdido. En ese sentido, Eric comenzó a ver una grieta en el muro de su poder. Mientras ella la atacaba con su furia imparable, él se mantenía firme, evadiendo con habilidad, anticipando sus movimientos. Era una guerra de desgaste, y Eric estaba comenzando a ganar. Entonces, cuando menos lo esperaba, Orit hizo un movimiento sorprendente. Detuvo su lanza de energía y, con un movimiento fluido, la arrojó hacia un lado. «Tu habilidad es impresionante, humano. No muchos logran esquivar mis golpes y sobrevivir. Pero, dime, ¿puedes resistir lo que vendrá?» Eric no entendió su pregunta, pero no había tiempo para reflexionar. Orit avanzó, esta vez utilizando sus propios puños. Un golpe directo, cargado con la fuerza de su raza, impactó contra Eric, enviándolo volando por los aires. La sensación de ser derrotado por una criatura tan poderosa podría haberlo devastado, pero Eric no cayó. En el aire, mientras su cuerpo giraba hacia el suelo, su mente calculó la trayectoria, las posibilidades, y supo que podía salir de allí. Al aterrizar de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas para amortiguar el impacto, miró a Orit. Sus ojos estaban llenos de fuego, pero había algo diferente. No era solo la mirada de un depredador buscando su presa. Era el reflejo de una reina que comenzaba a reconocer en su oponente algo que no había visto nunca: humanidad. «Has ganado algo más que una batalla, humano», dijo Orit, su voz un susurro que solo él pudo escuchar. «Has ganado mi respeto». Pero Eric sabía que la batalla aún no había terminado. La guerra entre ellos, una guerra de voluntades y de supervivencia, acababa de comenzar. La guerra entre los humanos y los Salkar ya no era solo una cuestión de territorios o dominio militar. Había algo mucho más profundo en juego: el equilibrio de poder en toda la galaxia. La derrota de Orit, aunque no total, había dejado una cicatriz en su ego. La reina de los Salkar, cuya existencia había sido sinónimo de invencibilidad, ahora se encontraba en un lugar que nunca había imaginado: cuestionada. El combate había sido solo el principio. A pesar de la victoria parcial de Eric, Orit no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. Su fracaso ante un humano, un ser al que había considerado como insignificante, resonaba en los pasillos de su palacio y entre los soldados de su ejército. Había algo extraño en el ambiente, un sentimiento palpable que recorrió las filas de los Salkar. La incertidumbre comenzó a sembrarse en sus corazones, algo que nunca antes había sucedido. La idea de que los humanos pudieran enfrentarse a ellos con éxito comenzó a expandirse como un virus. Orit sabía que la única forma de restaurar su autoridad era lanzar un golpe mortal,
uno que aplastara a la humanidad y a sus aliados antes de que tuvieran la oportunidad de reorganizarse. Pero la reina también sabía que no podía atacar de inmediato. Un líder que actúa por desesperación se ve débil, y la última cosa que podía permitirse era mostrar debilidad. Así que, en lugar de lanzar una ofensiva directa, decidió llevar a cabo un plan más siniestro, la humillación pública de Erik Bas. La reina convocó una gran reunión, invitando a los líderes de todas las razas que habían ayudado a los humanos en su resistencia. Estos seres, previamente sometidos por los Alcar, ahora veían a los humanos como una esperanza, y Orik quería destruir esa esperanza. La idea era simple. Si Erik caía, la resistencia perdería su razón de existir. El lugar elegido para la confrontación era una arena colosal, situada en el corazón de la ciudadela de Zorak. A su alrededor, miles de Salkar y aliados de la resistencia se reunieron. La escena estaba perfectamente orquestada para poner a Erik en la mayor desventaja posible. Orik, con su imponente figura, apareció en la arena junto a los prisioneros capturados por sus fuerzas, aquellos que habían luchado junto a los humanos, incluidos varios de los alienígenas que se habían unido a la causa de la humanidad. Hoy, verán lo que sucede cuando un humano se atreve a desafiar a la reina Salkar, declaró Orik con una voz retumbante que resonó en todo el recinto. Los murmullos cesaron instantáneamente. Todos esperaban que Erik se arrodillara, como si fuera un condenado. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Erik, encadenado y rodeado por sus enemigos, levantó la cabeza con firmeza. Había algo inquebrantable en su postura, una convicción que trascendía cualquier miedo. Orik sonrió con suficiencia. Ella sabía que los humanos, aunque resistentes, no podrían resistir la humillación de estar a merced de su poder. Este era el momento que esperaba. El desafío era claro. Erik debía rendirse ante la reina o ver morir a los prisioneros que había tratado de salvar. No había espacio para el diálogo ni la negociación. La voz de Orik resonó en la arena, llena de veneno. Humano, elige tu destino. Si te arrodillas ante mí, tus amigos vivirán. Si no lo haces, no verán otro amanecer. ¿Qué harás, granjero? La pregunta flotó en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia Erik, aguardando su respuesta. Los prisioneros, incluidos los líderes de la resistencia, esperaban su decisión. El futuro de la humanidad y de todas las razas subyugadas dependía de ese momento. Orik, como una serpiente acechante, observaba cada microexpresión de su rostro, esperando verlo ceder. Erik, sin embargo, no cedió. No había miedo en su mirada, ni arrepentimiento. La respuesta de Erik fue sencilla y directa, resonando con una verdad que Orik no esperaba escuchar. No me arrodillaré ante ti, reina. No me arrodillaré ante nadie. Los humanos no nacimos para arrodillarnos. La humillación golpeó con una intensidad que Orik no pudo predecir. En lugar de ver a Erik de rodillas, ella vio como el hombre, uno solo, enfrentaba toda su furia, su poder, su dolor. La reina de los Salkar, por primera vez, no tenía control sobre la situación. Erik había cambiado las reglas del juego de manera irreversible. Orik había querido que se rindiera, pero lo que había logrado era algo mucho más potente: la creación de un símbolo de resistencia. En ese instante, algo comenzó a desmoronarse dentro de Orik. La furia que había mantenido a su pueblo unido ahora se encontraba desbordada por una grieta invisible, creada por un solo hombre que, a pesar de estar encadenado, había hecho lo que ningún Salkar había logrado: plantarle cara. No era solo la humanidad lo que inquietaba a Orik. Era la capacidad de los humanos para resistir, para adaptarse y para nunca ceder, incluso cuando todo parecía perdido. Erik había demostrado, de manera incuestionable, que los humanos no eran fáciles de doblegar. Mientras la reina esperaba que su amenaza fuera suficiente para quebrar a los prisioneros y al líder humano, fue ella quien comenzó a sentir el peso de su propia debilidad. En ese preciso momento, Orik supo que su reinado ya no estaba a salvo. La resistencia de los humanos no era solo una cuestión de armas o de recursos, sino de espíritu. Y ese espíritu, imparable e inquebrantable, era algo que ella jamás podría destruir. Orik había intentado humillar a Erik, pero en su lugar había sembrado la semilla de su propia caída. La resistencia humana no solo sobreviviría, sino que florecería.
La tensión en el aire de Zorak era palpable. La arena de combate, que alguna vez había sido el lugar donde Orit demostraba su poder absoluto, ahora se sentía vacía, desmoronada. Los ecos de la humillación de la reina resonaban en los pasillos de su palacio, en los corazones de su ejército y en las mentes de sus súbditos. La derrota psicológica sufrida a manos de Erik Bas era algo que no podía ignorar. No importaba cuán grande fuera su ejército ni cuán poderosa fuera su lanza de energía. La reina de los Salcar ya no era vista como la invencible desgarradora, sino como una figura quebrantada, vulnerable. Erik había logrado lo imposible. Con una sola declaración, un simple gesto de resistencia, había demostrado que los humanos no solo eran capaces de sobrevivir ante el poder de los Salcar, sino que podían desafiarlo de una manera que ni siquiera Orit había anticipado. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir. La guerra no se ganaba solo con espíritu, sino con estrategia, y la reina Orit sabía que debía enfrentarse a una última prueba de poder para recuperar el control. El ejército Salcar estaba en caos. Los comandantes más leales de Orit comenzaban a dudar de su capacidad para guiar a su raza hacia la victoria. Las fuerzas aliadas de la humanidad, junto con los pueblos oprimidos de Zorak, estaban comenzando a organizar una resistencia cada vez más fuerte, mientras que los rumores de la humillación pública de la reina se esparcían más allá de las fronteras de Zorak, influyendo en el resto del universo. Los Salcar, una raza que siempre había sido unida bajo el temor de su reina, comenzaban a fracturarse. Erik, por su parte, sabía que este momento había llegado. La resistencia humana había crecido, pero aún no era suficiente para derrotar a los Salcar de manera definitiva. La batalla final estaba por librarse, y él sabía que solo había una forma de ganar: enfrentarse directamente a Orit, en el mismo campo de batalla donde todo había comenzado. La reina Orit, decidida a restaurar su poder, convocó a un ejército masivo, reuniendo las fuerzas de todos los rincones del planeta Zorak. Sus tropas eran vastas y poderosas, pero ya no estaban unidas por el mismo miedo que las había mantenido leales a su reina durante tanto tiempo. Ahora, la duda comenzaba a minar la moral de sus filas, y aunque Orit mantenía su exterior de imponente soberanía, algo en su interior se estaba desmoronando. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor. La tierra tembló bajo el peso de los combates, y el cielo se oscureció con el humo de los disparos y las explosiones. Los Salcar luchaban ferozmente, pero el espíritu humano era más fuerte que nunca. Los soldados de la resistencia, con Erik a la cabeza, avanzaban implacablemente, tomando posiciones estratégicas en las ciudades abandonadas de Zorak, luchando con una determinación que solo los humanos podían tener. La reina Orit, montada sobre su bestia de guerra, lideraba el ataque con una furia inhumana, cortando a través de las filas de la resistencia con cada golpe de su lanza de energía. Sin embargo, a pesar de su impresionante fuerza, su mente estaba en otro lugar. Cada vez que miraba a su alrededor, veía en los ojos de sus propios soldados la duda. Los murmullos crecían entre ellos, y la realidad de que estaban luchando por una causa que ya no creían comenzó a calar hondo. Fue entonces cuando Erik se presentó ante ella en el campo de batalla, su figura solitaria destacándose entre la niebla de humo. La reina Orit lo vio acercarse, y por un momento, todo se detuvo. La batalla continuaba a su alrededor, pero para Orit y Erik, solo existían ellos. «Este es el final, Orit», dijo Erik, su voz grave y llena de determinación. «Tú sabes que no puedes ganar esta guerra. No importa cuántos hombres caigan. El verdadero poder no está en la fuerza física ni en las armas, está en la voluntad de los pueblos. Los humanos no nos rendimos». Orit, con su orgullo intacto, se adelantó, levantando su lanza hacia él. «Lo que los humanos no entienden es que este es mi imperio. Soy la reina. Y tú, humano, nunca entenderás lo que significa ser verdaderamente invencible». La reina atacó con furia, lanzando un golpe brutal hacia Erik, pero él, con una rapidez que sorprendió incluso a los veteranos de la resistencia, esquivó el ataque. Aprovechó el momento en que Orit perdió el equilibrio para tomar su arma y desarmarla en un movimiento fluido, uno que solo un ser humano, con toda su astucia, podría haber ejecutado. La reina cayó de rodillas, herida pero no derrotada,
y por un momento la furia en sus ojos desapareció. No había paz en su mirada, pero sí una pregunta silenciosa. ¿Cómo había perdido? ¿Cómo un hombre, una sola vida humana, había logrado derribarla? «Lo has perdido, Oryx», dijo Eric, ahora de pie sobre ella. «No eres invencible. El poder no es solo lo que puedes destruir, sino lo que puedes construir. Los humanos somos la prueba de eso». Y con esas palabras, Eric extendió su mano, no como un gesto de victoria, sino como un símbolo de lo que estaba por venir. La reina Orit, por primera vez en su vida, levantó la cabeza y aceptó lo que no podía cambiar. Había sido derrotada, no por fuerza, sino por una simple verdad. Los humanos no solo sobrevivían, sino que se levantaban más fuertes después de cada caída. Con su caída, el imperio Salcar comenzó a desmoronarse. No solo porque su líder había sido derrotado, sino porque los cimientos de su poder habían sido cuestionados. La humanidad, que alguna vez fue vista como una raza débil y sumisa, ahora se erguía como una fuerza galáctica, una que había desafiado lo imposible y había ganado. La reina Orit fue tomada prisionera, no para ser humillada, sino para ser educada en la realidad que los humanos le habían mostrado. Y cuando miró hacia el horizonte, ya no vio una victoria, sino el inicio de una nueva era. El ciclo de opresión de los Salcar había terminado. El futuro pertenecía a aquellos que, como los humanos, nunca dejaban de luchar.